pues última parte ya de este tiempo de televisión por este viernes, casi por esta semana seguro, casi por este julio también, porque todavía queda un día de julio que es el próximo lunes, que habrá tertulia, pero ya con nuestra compañera de redacción, Pablo Delgado, que continúa con nosotros, que aquí se ha quedado después de la entrevista para terminar de analizar las cosas de este día. Se incorpora Domingo Rivero directamente del Magazine. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y esperamos también la incorporación en unos instantes de Alberto Acosta, como cada viernes en este caso. Bueno, pues una jornada en la que ha habido pleno en el Cabildo de Lanzarote, uno de esos plenos ya después de todo lo protocolario, de ir organizándose, de ponerse los sueldos, de repartirse las áreas, de todas estas cosas. Todavía algún flequillo de estas características sobre con quién mandamos a qué sitio, a la autoridad portuaria, al Consejo de Administración de no sé cuántos, etcétera, etcétera, y luego ya cositas de chicha. Se ha hablado de cosas que datan, no sabría decirles, pero de principios del siglo probablemente, un poquito después a lo mejor, del Palacio de Congresos, del no Palacio de Congresos, en realidad, que todavía sigue coleando, porque hoy, para variar, en la política nazaroteña, se han echado las culpas unos a otros, ¿no? Sí. Pero ya parece que afinando más, o sea, con datos, pero que les da igual porque se siguen echando las culpas unos a otros, pese a que documentalmente se demuestra dónde está encallado, pero que les da igual porque se siguen echando las culpas. Claro, para que el Gobierno de Canarias, es sencillo, para que el Gobierno de Canarias pueda invertir un duro en cualquier tipo de obra, Sí. lo primero que necesita es que el solar donde se va a invertir sea del Gobierno de Canarias. Exactamente, ilegal, sí puede ser. Y legal. Exacto. Pues ahora mismo todavía el Gobierno de Canarias no tiene en su poder el solar para, es decir, el solar que está por ahí cerquita del Cabildo, Sí. porque parece una cosita, pero es que el registro de la propiedad no ha certificado aún la segregación del suelo Con lo cual, para el Ayuntamiento de Arrecife, con lo que el Ayuntamiento de Arrecife no ha podido ceder ese solar. Vale. Entonces, ¿la culpa del Gobierno de Canarias? no. Del Ayuntamiento de Arrecife, tampoco. Del registro de la propiedad. Exacto. Porque el Tendrá Ayuntamiento... mucho trabajo. Claro. Sí Yo creo que no. En fin, No, pero claro, el registro de propiedad va visto por sacando las así, cosas conforme claro. le van llegando, ¿no? Sí, pero tardará más o menos, pero no. Pero es que, claro, desde el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2017, se empezó la actualización del proyecto, Claro, no del proyecto. Porque el proyecto de los arquitectos Carlos Morales y un danés, que no me acuerdo ahora Ni yo tampoco. de su nombre, es más fácil decir Carlos Morales que el nombre del danés, seguramente. No sé de cuántos años data, pero hace tiempo, ¿no? Sí, desde luego del 2017 no. ¿De cuándo? Pero tampoco va a ser culpa de nadie porque está la pandemia, claro. Ahora que podemos culpar, primero que culpamos a la pandemia, Ya. ahora culparemos al registro de la propiedad. Ya. Y después culparemos a la vecina del quinto. Pero que no me acuerdo yo en qué año, de qué año es el proyecto, pero lógicamente hay que adecuarlo a los Claro, si a las características de claro, porque las construcción. leyes han cambiado. Lo que pasa generalmente en Lanzarote es que cuando se hace un proyecto, como tarda tanto, Sí. al final tienes que ir por el camino actualizándose a las nuevas leyes que se han ido Supongo que aprobando. no era obligado ni parámetros de sostenibilidad ni la eficiencia energética, seguro. La accesibilidad, dudo que fuera obligatorio cuando se hizo ese proyecto. Se ha cambiado mucho la vida, ¿no? En ese sentido. Vamos a saludar, como les decía, Alberto Acosta, que se incorpora aquí y ahora. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas. Muy bienvenido. Gracias, muy bien hallado. Hablando de las cosas de actualidad de principios del siglo XXI, perdón. ¿Tienes claro todo eso o no? A ver, sí, es que yo creo que... ¿Quién quiere la culpa? Es que Mingo empezó, lo que empezó diciendo Mingo es muy sencillo. Yo me imagino o espero que ellos también lo sepan. O sea, lo que pasa es que, como bien dice, siguen echándose las culpas unos a otros, pero basta con saber realmente el fondo de la cuestión, que es simplemente que como el suelo no está cedido todavía, pues evidentemente no se puede hacer nada en ese suelo. Ya está, es que no hay más. Entonces no entiendo los argumentos. Y el propietario del suelo es el Ayuntamiento de Arrecife. Y fin. No hay otra. Pero si son los campeones de la eficacia de la Coalición Canaria y el PP, y han estado gobernando los últimos 4 años, el PP con PSOE primero, después con Coalición Canaria, y han sido incapaces de segregar el suelo porque capaz que le echa la culpa al registrador de la propiedad. Ahora, a estas alturas, no sé. Estamos hablando Del no Palacio de Congresos Palacio estamos de hablando. Congresos. Bueno, ahí se hizo mucha campaña muy estúpida contra Loli Corujo. Ahora ya Loli Corujo no se ha presentado a las elecciones, ya podemos decir la verdad. La verdad es que
durante estos 4 años no se cedió el suelo como se tenía que ceder por parte del Ayuntamiento de Arrecife y por eso no tenemos esa obra. Sí, sí, es lo que... pero que les da igual porque siguen echando la culpa al PSOE. Le ponemos, estupendo, le ponemos otro ejemplo. Se cedió suelo para vivienda VPO Sí. y se está haciendo la obra. Sí, sí, claro. Ya está. Es que no tiene más. Es que por eso digo que Claro. en la misma foto la tienes la misma gestión. No se lo diste, no se hizo, se lo diste, se hizo. El Partido Popular tiene que darse cuenta que ya empiezan a ser muchos años en la alcaldía de Arrecife, Pues sí. ya van 4 años seguidos, ahora viene el 5.º año, que es Jonathan, que ya empieza, me refiero, va a por el 5.º Y año. que ya se empezaría a contabilizar que las cosas que no salen ya empieza a ser por culpa de PP, ¿no? Empieza a ser tu responsabilidad. El otro día lo como comentamos partido, con el como tema del político. CATE, ¿no? El famoso CATE para personas migrantes, que cuando se pusieron el grito en el cielo porque se inundaba. Efectivamente llovió y se inundó. Pero todavía hoy, X años después, 3 años, 2 años y pico después, siguen poniendo el grito en el cielo diciendo que eso se inunda cuando llueve. ¿Vale? Quien tiene las competencias para que las cosas no se inunden cuando llueve es Mantenimiento, el ayuntamiento de donde está esa cosa. Es decir, en este caso el CATE. O sea, para que no se inunde el CATE, el Ayuntamiento de Arrecife tiene que evitar que se inunde el CATE. O sea, no va a venir aquí el Ministerio del Interior, Marlaska, con una chapita ahí y tal. Al ser un alcantarillado nuevo en Arrecife, está claro. Pero O 3 sacos de arena del camión de los sacos de arena para desviar eso para otro lado. los próximos años que tengamos por delante hay que empezar ya a contar en historia, porque en historia de Arrecife, que Cándido Reguera gobernó también durante un buen periodo de tiempo, creo que fueron 2 años y algo, en Arrecife. Y de hecho, perdona, el suelo del Palacio de Congresos, en aquella época a Cándido Reguera se le ponía la medalla de que había conseguido modificar el uso del suelo. Claro. Entonces, O sea que fíjate. sí, claro. Entonces, date cuenta que Cándido arranca su moción de censura y entra en diciembre de 2009. Y después lo echan en febrero del 2012. Moción de censura que se tuvo que esperar a que salieran de la cárcel. 2 presos. Dos sí. presos. Eso también hay que decir. Por corrupción Y- política, claro. Y, ¿no? Claro. y el día que publicaron el manual de uso de buenas maneras del Partido Popular fue cuando, no sé si se acuerdan, que salía en toda la prensa nacional, fue cuando al día siguiente pusieron en la moción de censura. Bueno, pero al margen de lo ético o no ético que fuera, hablo de que desde diciembre del 2009 hasta fecha de hoy, que habrían pasado pues 14 14 años, añitos, sí. ya tienes 2 años de Cándido y 4 años tuyos, ya tienes 6 años de los últimos 14 y además de eso arranca la legislatura como alcalde, siendo el de los últimos 4 años y habiendo cogobernado en el Cabildo Insular de Lanzarote 2 años y medio y además ahora estás en el gobierno de Canarias, ergo hay que empezar a asumir las propias responsabilidades. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener 2 palacios de congreso, por lo menos. O tres, uno encima de otro. Bueno, veo que vamos a empezar las vacaciones en el mismo sitio tuyo, ¿no? En Lanzarote. El peladito. Está. Ah, vale. Bueno, look, ya tenemos look. Ya tenemos el look de veraniego. Para irnos de vacaciones, total. Bueno, pues, en fin, como solemos hacer habitualmente aquí, nos tomamos la cosa no a broma en el sentido de despreciar nada, sino a broma porque hay gente a la que no se le puede tomar en serio. O sea, entonces, gente que tiene que resolver una cosa, la que sea, y no la resuelve, empieza a poner excusas de mal pagador, pues no se le puede tomar en serio. Entonces, sea quien sea. Por eso las cuestiones que vienen desde el año 2009, por lo menos, si no antes, el año 2009, ¿cómo te las tienes que tomar? Para no insultar a nadie, me refiero. Sí. Pues es mejor tomárselas un poco cachondeillo. Rita, cuando fue consejera del gobierno de Canarias, que ya nos perdemos en el principio del siglo XX, Sí, porque fue ahí- cuando se puso el cartel. Sí. O sea, el comienzo de la tomadura de pelo de esto fue cuando se puso el cartel, ¿te acuerdas? Palacio de Perfectamente, Congreso. sí. Futuro Palacio de Congresos. Futuro Palacio de Congresos y una imagen, pues no sé de dónde la habrían robado, de un edificio. Entonces, estamos hablando No era robado, era del proyecto de Carlos Morales. de Carlos Morales. Sí, el proyecto que al final no es ese tampoco, Que claro, tampoco porque es se ha ese. cambiado tantas veces. Entonces, estamos hablando tiempos de José Manuel Soria,
es que ni me acuerdo ya, fíjate tú, para que yo no me acuerde, que suelo tener bastante estructurada la memoria. No, yo no, por eso no, ni idea. Por eso te Claro, digo, el Partido aquella Popular época, podrá decir, claro, desde esa época el solar no se ha cambiado, pero claro, has estado también los últimos 4 años. Claro, es decir, que evidentemente ha sido culpa también del Partido Socialista, que en ese tiempo estuvo en la alcaldía y tampoco se solventó el suelo, ha sido culpa también de Coalición Canaria, que también ha estado en esos gobiernos, pero claro, el PP tiene ya 4 años, como para decir, claro, 4 años son años. Está claro que está la pandemia también por medio, pero claro, la pandemia... Igual que era algo para haberlo sacado ya para adelante, sea el partido que fuese Sí, hombre, y sí, en la sí. época tiene tiempo más que suficiente. Pero si una del Y lo- PP, también es del PP, para que vean que no es nada contra el PP, ni mucho menos, a estas alturas, faltaría más. Ayuso hizo un hospital en 15 días. ese no es el ejemplo, claro que se le olvidaron los médicos, pero tenía que uno decir. Pero vamos a ver, nadie te está diciendo que haya pocas payasos dentro del Palacio de Congresos. Estamos pidiendo el Palacio de Congresos. Mira, acabo de sacarlo. Rita Martín cesó en el 2010. Luego, la primera de las fotos de ese cartel tuvo que ser en torno al 2008-2009. Por ahí. Sí, por esto digo, 14 años, sí. Pues imagínate. Bueno, No, iba a decir simplemente que lo del CATE que mencionaste antes, que suele pasar con muchas otras cosas y muchos otros asuntos, me parece a mí yo lo veo como una pataleta de niño pequeño, o sea, te ponen una cosa, una infraestructura, porque hay que ponerla porque es necesaria, porque no hay otra, en el momento aunque sea, te la ponen, no te gusta y como no te gusta, pues no haces por arreglarlo, Claro. y ya está. Sí, Y sí. para intentar seguir mostrando que se inunda y que etc, etc, etc. Lo que tienes que hacer es mantenerlo, arreglarlo, tratar de que eso no pase, y aún así, si quieres, puedes seguir manteniendo la idea de que no quieres eso ahí, Sí. o de que quieres que te lo mejoren, o de que las infraestructuras no son las adecuadas, pero mientras tanto, evidentemente, mantenerlo. yo y creo que arreglarlo. la gente Pataleta, bajo mi punto no de es vista. tonta y aparte de eso tiene un papel y un boli y se va apuntando las cosas. No dijeron, no, es que las carpas quedan fatal, ¿no? Una imagen tercermundista las carpas. Muy bien, han puesto un muro de obra tapando las carpas. Claro, han puesto un muro de obra, ¿por qué no se ven las carpas? Es que es todo así. Pero que no nos olvidemos que lo que está ahí dentro son personas. Que sí, o sea, que que sí. es que parece que en todo momento estamos hablando de... Bueno, eso Bueno. es lo que justifica un poco las fotos de Vox. Ha vuelto a pasar y seguimos en el Cabildo porque hay pocas cosas de actualidad, casi todo se ha centrado bien en el Cabildo, salvo que Alberto nos traiga de la calle algo que se haya encontrado. Y ahora nos lo cuenta. El representante de Vox en el Cabildo de Lanzarote, que se llama Óscar Pérez, ha vuelto a hacer una de Ribatasuna, que es bastante habitual en Vox, en esos términos, en estos asuntos concretos, ¿no? De Ribatasuna, Bildu, pero de la Ribatasuna de cuando ETA mataba. Ha hecho lo mismo, exactamente lo mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ya lo he explicado aquí alguna vez, ¿no? Pero hoy ha vuelto a suceder y está el hecho concreto, por lo tanto está muy cerquita en la memoria. Cuando ETA mataba y los ayuntamientos de España, fundamentalmente de Euskal Herria, donde había representación de la izquierda abertzale, de Ribatasuna, etcétera, llevaba cualquier partido una moción para la condena del terrorismo, del atentado terrorista, todas las fuerzas, digamos, democráticas, como las llamaban allí, apoyaban esa moción, se mostraban en contra del terrorismo, de la violencia terrorista, y Herri Batasuna decía estar en contra de todo tipo de terrorismo o todo tipo de violencia. Eso siempre era así, ¿no? Me imagino que ustedes lo sabrán perfectamente porque lo habrán escuchado un montón Sí, de veces. equiparaba el encarcelamiento de los terroristas con el asesinato. Herri Batasuna cosas de este decía, tipo, sí, no sí. apoyo la moción porque nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia. Muy bien. ¿Qué hace Vox? ¿Qué ha hecho Óscar Pérez en el Cabildo? Hoy había una moción en la que se pedía que el Cabildo se posicionara para que se siguiera respetando el minuto de silencio cuando hubiera una víctima de violencia machista. Bien, independientemente de que la moción no se haya aprobado porque ya se está haciendo ese minuto de silencio contra las víctimas de violencia machista, el de Vox ha dicho que ellos votan en contra porque lo que se tiene que hacer es estar en contra de todo tipo de violencia. Ven, exactamente la similitud de ambas cosas, pues ha pasado en Lanzarote. Vox en contra de todo tipo de violencia, para equiparar todo tipo de violencia, como su propio nombre indica, Herri Batasuna, en el País Vasco, en contra de todo tipo de violencia, para equiparar todo tipo de violencia, como su propio nombre indica, ¿no? Eso es lo que ha pasado Bueno, hoy, él ¿no? dijo, Sí. básicamente dijo que él llama violencia a cualquier cosa.
Bueno, pues, claro. A cualquier Él, cosa, ¿eh? además, creo recordar que él conoce bien de qué habla. Sí. Mucha gente también conocemos de qué Bueno, se sí, habla pues cuando hay se que- habla de estas cosas. Pues hay que ¿no? decirlo, en su No, momento muy cuando difícil. era alcalde, la que era su mujer lo acusó de maltrato y ella apareció, me acuerdo perfectamente, la fotografía con el brazo enyesado y con el ojo todo moretado. Ay, yo eso no recuerdo, Acusó no recuerdo a- los detalles. Yo sé que Sí, hubo sí, me un acuerdo. episodio, pero no recordaba. Te digo todos los ¿Fue detalles. condenado o acusado? Es que eso sí que no lo sé, porque era otra época y otras leyes, pero que la mujer... Sí, esa la mujer denuncia existió seguro. Existió, no, yo la tengo perfectamente en mi imagen, era con el brazo escayolado y con el ojo negro. Bueno, en fin, pero si ya Es decir, sin no, para entrar- que la gente también lo Sí, sepa. sí, no, pero Sí. me refiero que eso, todo tipo de violencia en Euskadi, todo tipo de violencia en Y, este caso, y en el Cabildo de Lanzarote. Ariagona le recordó que precisamente caso. cuando decía eso, que hay 1.200 mujeres muertas y no hay 1.200 hombres muertos. Hubo 1000 demócratas muertos y hubo muy pocos etarras muertos. Sí, pero 20 no se etarras. trata de eso tampoco. 1.202 mujeres asesinadas, muertas por violencia de género, violencia machista desde 2003, que es básicamente desde cuando hay registro. Sí, es eso lo que ha pasado, yo también lo he escuchado. Es cierto que bueno, Vox ha votado en contra, Nueva Canarias a favor, Partido Socialista evidentemente a favor y el grupo de gobierno en contra porque ha dicho que ya se está llevando a cabo efectivamente Y es verdad, esta medida y es así. Y se Pero empezó bueno, el más pleno allá con de ese eso, minuto, además, ¿eh? El pleno empezó con ese minuto. más sí. allá de eso de a votar a favor, en contra y demás, a lo que voy es efectivamente lo que estamos comentando, que son los argumentos. Es decir, cuando se habla de este tipo de cosas no se habla por hablar, se habla porque hay datos y porque hay cifras. Y estamos hablando de esas 1.200 mujeres, con lo cual decir, si todos conocemos que hay muchos tipos de violencia, eso no hace falta decirlo, todos conocemos que hay muchos tipos de violencia, todas son condenadas, faltaría más, de la mujer al hombre, del hombre a la mujer, como decía él también, de un niño al padre, un padre a un niño, todo. Pero insisto, los datos son los datos, es evidente, y están ahí, con lo cual no le veo sentido ninguno, y ya lo hemos dicho tantísimas veces, a los argumentos de Vox en este aspecto. Es más, que Ariagona pensó y se sorprendió porque pensó que había votado Sí, sí, a favor y luego volvió otra vez a Vox y dijo, no, yo no he votado a favor, yo he dicho que votaría a favor si añadiesen el matiz de que también fuese de mujeres a hombres. Digo, a ver, las cifras son las cifras. Lo ha matizado. Sí. Si pudiera decir una cosa, lo primero, ¿por qué se condena un tipo de violencia y no otra? Porque se considera que esa violencia es sistémica. Por ejemplo, ahora un tío se enfada con otro en un ceda al paso, ¿vale? Acelera y le da un golpe con el coche. No se guarda un minuto de silencio ni se condena a aquellos conductores que enfadados saltan el ceda al paso y le dan un golpe al otro. Porque son casos aislados. Se condena la violencia que es repetitiva y sistémica. En el ámbito del terrorismo, evidentemente. No se condena a un tío, a las personas que con una pistola se les cae al suelo, se dispara, da una esquina y le da al otro. Eso no se condena, porque eso es un accidente. Se condena las cosas que son sistémicas, punto. Y ahora vayamos a hablar de la violencia machista. La violencia machista está enclaustrada en un lugar que se llama machismo. Y es pensar que la mujer, yo por ser hombre, la mujer se tiene que subyugar a mi voluntad. Un ser inferior. Es un ser inferior subyugable a mi voluntad. ¿Vale? Y la expresión más salvaje de esto es el asesinato. Pero se ve en otras muchas cosas. Por ejemplo, que un ciudadano que hayamos normalizado desde hace mucho tiempo, que un ciudadano sale por la noche, le apetece tener sexo con una mujer, le mete 2 hostias y la viola, es una salvajada de magnitud triple X. O sea, es que eso esté pasando en pleno siglo XXI. Entonces yo siempre hago la pregunta, no solamente las muertes esas, que por supuesto hay muchas menos muertes de hombres a manos de mujeres que de mujeres a manos de hombres. ¿Cuántos amigos míos, yo, amigos míos, tú, han sido violados por mujeres? Bueno, es que estas cosas no habría ni que explicarlas a estas alturas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Y discúlpenme, asumo la responsabilidad y no es Biosfera Televisión. De una gilipollez contada por gilipollas, coño. Es que vayamos a decir la verdad. Es que es una gilipollez contada por gilipollas. O sea, decir que existe la misma violencia entre un hombre y una... No, yo nunca he tenido miedo de que me viole una mujer.
No, es así. Ni que Y que en Lanzarote, Paola, por ser mujer, en un callejón con 3 tíos borrachos, esté acojonada. Y sin que haya 3 tíos borrachos en un callejón. Un hombre y una Por mujer no favor. salen en solitario por la noche de un bar de copas y se van a su casa De la misma caminando. manera. De la misma manera, el hombre sale absolutamente seguro, sin ningún tipo de problema, y la mujer, aunque sea la ciudad más segura del mundo, sale con temor. Y bueno, y hay aquí una mujer, y no tengo que hablar por el nombre de las mujeres. Jaime, o sea. y encima nos obliga a seguir siendo machistas todos. Tú que eres padre de hijas, igual que yo soy padre de hijas, no es lo mismo que tu hija se quede sola No, claro, en minifalda una noche en Famara a que tu hijo se quede solo en pantalón corto en Famara. Sí. Y nos obliga a tener un plus casi... Entonces, es, de verdad, y disculpen la expresión, creo que nunca lo he dicho, pero es que son gilipollas diciendo gilipolleces. O sea, joder, que lo que hay es machismo, no hay violencia. ¿Pero qué está diciendo Óscar? O fue Óscar el que fue al juzgado con el brazo establillado y el ojo hinchado porque le había pegado a la mujer. ¿De qué estamos hablando? En fin. Pues es lo que ha pasado hoy. Bueno, es así, ¿no? Estamos hablando Sí. en boca de mujeres y hay aquí una mujer que puede Sí, hablarlo perfectamente. no, es que me toca muchísimo, o sea, Sí, lo sabemos. Sí, es que es así. Además, ya no solo aquí, porque que aún así es una isla pequeña y demás, pero bueno, también tú también lo sabrás, ¿no? Me fui a estudiar no hace tanto, las historias por las que pasas, cuando sales, cuando vuelves, las preocupaciones de unos padres, etc. Lo siento, pero es así, no es lo mismo cuando sale un chico que cuando sale una chica. Es claro. Y se pasa muy mal, es que es así, lo Es siento. claro. Entonces, pues, que En digan fin. que es exactamente lo mismo una cosa que la otra, chico, no vives en este mundo. O sea, lo Bueno, siento. han pasado más cosas también. Ahora comentamos, no sé si te has encontrado algo por la calle viniendo para acá. No, está todo más tranquilo. Nombramiento importante el de Nori ¿eh? El de Nori. Sí, porque le da un área muy importante en el ámbito del bienestar social y la coloca de manera, a mí me parecía sorpresiva, le da un punch importante a la llegada de esta mujer y otra cosa importante, el gran desembarco desde Guise en el Cabildo. Tanto de personas que conocen más la gente tipo Nori como de técnicos municipales de los que se fía personalmente Osvaldo Betancor frente a lo mejor a otra gente que en la que no se fía tanto. ¿Y quién ha dejado en la villa? Porque ahí, claro. Olivia necesitará también Está gente siempre válida. preguntando lo indebido. Son todos válidos, ¿no? Está siempre preguntando lo indebido. No lo sé quién se queda en la villa. Pero lo cierto es que es un desembarco muy importante, creando él su, por llamarlo de alguna manera, su... Guardia de corps. esa Sí, como se o llame. sus pasillos de seguridad técnicos en el Cabildo, ¿no? O sea que... Nori va a llevar el área de mayores y de las relaciones intergeneracionales, que es un poco esa idea, que no sé si hace falta darle rango de consejería o no, se le ha dado, esa idea un poco de que personas mayores y personas jóvenes pues interactúen, que en las fiestas haya el buchito de café y sea entre los dos, que las actividades, que los jóvenes puedan ayudar al envejecimiento activo de las personas mayores, este tipo de cosas que está muy bien, que las personas mayores cuenten cuentos a los pequeños, bueno, historias que se compartan y tal. Hay comunidades que llevan muchísimos años interactuando así. Por ejemplo, conozco un caso claro en Cataluña, por ejemplo, personas mayores que viven solas y que alojan a estudiantes universitarios, aunque sean de la propia Cataluña, me refiero, o sea, no gente que venga de fuera, a cambio de compañía. O sea, es simplemente eso. O sea, Oh, qué grande. y alguna ayuda de la Generalitat, me parece. Pero bueno, el caso es que una persona vive sola, pone a un joven de 20, 22 años, 21, estudiante de Erasmus o lo que sea, entonces se hacen mutua compañía, al joven le interesa porque sale de casa, con las ganas que teníamos los jóvenes de salir de casa, aunque sea para ir a vivir con otra persona, pero ya no es tu familia, y a la persona pues le interesa porque ya se siente acompañada, porque los ratos de por la tarde ya tienes a alguien, aunque sea jugando con el móvil, en el sofá de al lado. No, es que hay mucha gente comes, mayor, comes con mucha alguien, gente Muy triste es la soledad. Mucha gente Sí, mayor que tiene miedo a quedarse sola porque También. el hecho de caerte en un sitio, y los bomberos ha pasado. ¿Cuántas veces ha pasado? Ha pasado Eso te aquí en iba a decir. Lanzarote, tener que derribar una puerta porque algún vecino dice hace 2 días que no se oye a nadie y resulta que está la señora, a lo mejor, o el señor dentro del baño, que lleva 2 días allí pobre, que no se puede mover.
y podría haberse fallecido si no alguien sabe que, oye, por allí no... Muy triste la ancianidad en Soledad. Y el proyecto que hicieron, por ejemplo, en San Bartolomé durante la pandemia, de ir casa por casa y Sí, eso a demás, Alexis se le ocurrió, se conocieron muchos casos de gente mayor que vivía, como bien la propia frase dice, en soledad no deseada, y a raíz de ahí se les fue atendiendo y se fue recuperando esa vida, ¿no?, que necesitaban. Yo lo de relaciones intergeneracionales y demás, yo lo veo maravilloso. A mí me parece que ellos nos aportan a nosotros la experiencia que muchas veces también necesitamos y agradecemos, y nosotros a ellos la vida que necesitan, que muchas veces tienen más vida incluso que los jóvenes, más vida en el sentido de alegría y de actividad, ¿no? Pero en cualquier caso me parece maravilloso. Lo único que sí que es cierto que tengo que reconocer que tengo las expectativas muy altas, porque es lo que dices tú, Jaime, que con crear una consejería únicamente para eso, las expectativas las tengo altas y espero que se cumpla. Pero fíjate que es la consejería, pero con los objetivos. Marci va a seguir con el tema de la dependencia en mayores, que eso Servicios sociales. Claro, pero digo, los mayores, lo que va a llevar Nori es como lo que se llama el envejecimiento activo. Eso es decir, para aquellos mayores que todavía se puedan mover, que puedan hacer cosas, que está bien. Pero el gran problema que tenemos en Lanzarote, en Canarias, yo creo que en España, es el tema de la residencia mayor. Y ahí sí tiene el Cabildo que correr, porque que no nos pase como con el Palacio de Congreso, que llevamos 20 y pico años con el solar o con la adjudicación, y ahí el Cabildo tiene, porque hay listas de espera, y ese es el gran problema de muchas familias. Eso lo va a hacer, estaban en un no sé qué punto del la residencia de mayores del y notario ese. Porque se agiliza el notario. La atención a domicilio, que aunque sea de cada ayuntamiento, también es un reto pendiente en muchos de los municipios. Bueno, sin ir más lejos, el otro día Chasi nos lo decía, que Aria evidentemente tiene población claramente pues envejecida y que hace falta muchísimo más personal, y es algo que conocíamos, los conocemos los que vivimos en el norte, pero no solo Aria, hay muchos municipios que tienen ese reto pendiente, que es el de la ayuda a domicilio, que también hace mucha falta, oye, porque no siempre queremos irnos de casa. Tal cual. Venga, pues hasta aquí hemos llegado. Pues el pescado está vendido y todas las frases hechas que normalmente salen en el fútbol se podrían decir hasta ahora. Nos vamos ya. Por mi parte me voy ya hasta septiembre, por lo menos, hasta el 4 de septiembre me parece, que ya regresaré. Queda un día de julio, que yo lo tengo de asuntos propios. Entonces va a estar Paola el lunes, tú vas a estar ya despidiendo la temporada, ¿no? Sí, bajando el la telón, persiana ya, totalmente, y ya está, sí. ¿no? ¿Cómo queda agosto? Yo no me he enterado de nada. Vamos a aprovechar del Agosto tema. 1, Vale. Barça 0. No está Domingo y está Mario Alberto. Para empezar el lunes hay un pequeño cambio, porque sé que están todos acostumbrados a que el lunes tengamos tertulia de periodistas, pero vamos a cerrar con una tertulia política a lo grande. Pura y dura, muy bien, Pura y dura. perfecto. De resto igual. Vale. Y luego en agosto tenemos las primeras 2 semanas de agosto, que nadie se piense que no vamos a hacer programa. Vamos a tener un magazine del verano, como desde hace ya varios años. Las 2 primeras semanas de agosto las hace Mario Alberto Perdomo. Ah, qué bueno. Sí, sí. Un programa donde, bueno, digamos, Sí, cabe un poco de todo, Sí, sí, fiestas, cultura, contenido, de todo. Ya. Las 2 primeras semanas más. Y las últimas 2 semanas me reincorporo y Ajá. continúo con ese magazine del verano. Ah, muy bien. Pues nada, que esté todo limpio para cuando yo vuelva, ¿no? Así será. No te estoy mandando a limpiar, vamos, me refiero que todo organizado. En orden. Organizado, faltaría. Limpio, ordenado. Después de la tertulia que acabamos de tener, ahora que venga y tú A limpiar, ordenado. ordenado. En orden. Vale, pásalo bien, muchas gracias Pásalo por bien, la tú temporada y por la compañía y por tanto rato. Domingo, muchas gracias. Tú ya te vas también, como No, yo el hoy. lunes hay programa, hay también. magazine, exacto. Pero ya... Bueno, ¿puede ser el único que ha quedado el lunes entonces o qué? Sí. Madre mía, ya te está echando por fuera también. No, yo no vengo. A mí bueno, Paola menos me ha mal, echado. menos mal. A mí Paola me ha echado. Ah, ya, claro, claro. desde aquí. Paola me ha Hemos echado llegado y vuelvo, hemos llegado a un acuerdo. y vuelvo por los dolores. Por los dolores. Contigo. Pásalo bien también, buen verano a todos. Buen verano Gracias, a todos. un placer. A ustedes también, buen verano, ya lo ven en la compañía de Biosfera Televisión, otra mejor, así que aquí estarán a gusto. Les veo en septiembre, muchas gracias.